Bienvenidos a una nueva edición de la serie Pastores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como saben, el objetivo de esta serie es presentar a los obispos que tenemos, a nuestros pastores de España, para que a través de ellos y conociéndolos a ellos mejor, también conozcamos mejor la Iglesia y también la queramos más. Hoy tenemos un invitado muy especial, además un gran amigo de esta casa, con el que estoy muy agradecido con él por muchas cosas y es un placer para mí tener con nosotros a don José Ignacio Munilla. Muchísimas gracias, don José Ignacio, por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Siempre me he sentido parte de esta casa. Sí. De hecho, él está en EWTN antes que cualquiera de los que estamos en EWTN, porque él empezó a hacer unas series con EWTN antes incluso de que empezara EWTN España. Así que, don José Ignacio, vamos directamente con su biografía. Usted nació en San Sebastián en 1961. Una pregunta que hago a todos los pastores que vienen aquí es, ¿cómo era su familia? Bueno, pues mi familia era una familia humilde, muy trabajadora. Yo soy mi apellido Munilla Aguirre, soy el encuentro entre un castellano y una vasca, porque bueno, fueron muchas personas las que en la posguerra pues inmigraron al País Vasco intentando pues buscar un poco de prosperidad, ¿no? Pues y mi padre pues es nacido en un pequeño pueblo de Soria que ahora ya no tiene ningún habitante, es un pueblo pues eso, abandonado, y ellos vendieron su casa, la vendieron en aquel tiempo para poder inmigrar al País Vasco y empezar allí pues, a sustentarse en la vida, ¿no? Y bueno, pues allí se conocieron mi padre y mi madre. Mi madre era pues una vasquita que iba del caserío pues vendiendo los productos del caserío y mi padre pues iba un poco comprándolos, ¿no? Para después revenderlos pues en el comercio. Bueno, y así Dios quiso que se encontrasen y la verdad es que mi recuerdo familiar es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Es verdad que los dos padres ya marcharon, pero creo que el mejor signo de que ese recuerdo es maravilloso es que los tres hermanos que somos, los tres hermanos formamos, bueno, pues somos cor unum et anima una, somos tres hermanos absolutamente unidos, que la verdad es que cada vez que nos juntamos hacemos memoria de nuestra familia. Además estamos en un momento en el que ahora nos vienen montones de recuerdos, sí. Porque ahora ya estás en un momento en el que te vienen recuerdos, ¿te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas del otro? ¿Te acuerdas de ese detalle? ¿No? Todos son recuerdos maravillosos, Entonces solo puedo darle gracias a Dios. Pero sus padres eran católicos. Eran católicos. ¿Y practicaban en casa? ¿Y qué es lo que hacían? ¿Rezaban todos los días? ¿Rezaban con ustedes? Nuestra familia siempre ha sido católica, y obviamente ellos nos introdujeron en la oración, en familia, en la Eucaristía dominical, pero es verdad también que nuestra vocación, y digo nuestra porque aparte de un servidor, mi hermano mayor Esteban, tiene un año más que yo, también es sacerdote. Mi hermano fue director de Radio María en España. También lo conocemos y también es magnífica persona. Bueno, pues el hecho de que nosotros tuviésemos esa vocación sacerdotal hizo que nuestra familia todavía, pues siempre había sido católica y nuestra vocación no se entendería sin ese humus familiar, pero es verdad que nuestra vocación le dio a la familia todavía pues un plus, y nuestros padres se integraron en nuestras tareas pastorales y de repente nuestros padres pues eran cocineros de los campamentos que realizábamos, y nuestra casa comenzó a ser pues una hospedería de seminaristas y de misioneros que pasaban por allí, ¿no? Entonces la verdad es que la vocación implica mucho a la familia, ¿no? Somos hijos de una familia católica, la cual también se implicó plenamente en nuestra vocación. ¿Sus padres le animaron a ser sacerdote o surgió de usted decir, bueno, de pequeñito? O sea, no surgió de ellos. Ellos, digamos que jamás recuerdo que ellos me hubiesen invitado a ser sacerdote, no. Yo tenía mis 16 años, cuando nunca había pensado ni remotamente en ser sacerdote, nunca lo había pensado, ni se me había pasado por la imaginación. ¿Antes de los 16 años nada? Jamás. ¿Qué quería ser usted? ¿Futbolista o...? Bueno, más bien estaba un poco pensando me habían invitado a hacer una carrera de empresariales, bueno, en fin, no lo tenía muy definido, ¿verdad? Pero, vamos, lo curioso del asunto es que, bueno, pues yo fui a una convivencia del colegio, unos pequeños ejercicios espirituales. Y voy a contar la anécdota siguiente, El sacerdote en la Eucaristía final puso delante del altar un pequeño brasero con carbones ardiendo
para que cada uno escribiese en un papel, pues al finalizar los ejercicios, cuál era su compromiso de los ejercicios, ¿no? Y mis compañeros iban escribiendo, no sé, pues iría a misa o lo que sea, ¿no? Y se levantaban y su papel lo quemaban. Bueno, yo me iba quedando el último, porque veía que los demás ya... y dije, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? ¿No? Y recuerdo perfectamente que firmé José Ignacio. Dije, Señor, yo no se me ocurre. Tú ya, si tienes que decirme algo, ya lo escribirás, yo te lo firmo en blanco. Y así lo entregué. Y era un 12 de noviembre, víspera de mi cumpleaños. Me levanté y entregué ese papel, firmado en blanco. Y esa noche, por primera vez en mi vida, con una contundencia que es difícil explicar, me vino la idea de que yo, pues, que el Señor podía querer que yo fuese sacerdote, ¿no? Y me vino con tal contundencia que yo entendí que ese papel firmado en blanco había sido rellenado. Lo entendí con contundencia y dije, a ver, si yo no respondo ahora, no voy a ser capaz de mirarme al espejo por las mañanas con paz, porque sé que estoy negándome a algo, ¿no? O sea, entonces lo respondí inmediatamente, me di cuenta, ¿no?, que ese papel había sido rellenado, ¿no? Por eso que cuando me encuentro con jóvenes, siempre les suelo insistir, cada uno tiene, ¿no?, pues esa especie de claves que repite y repite. Yo suelo repetir mucho la clave de que todos y cada uno de nosotros tenemos que firmarle a Dios un cheque en blanco. A veces rellenamos el cheque, relleno la cantidad, relleno pues el cobrador, relleno el lugar, la fecha, y le decimos a Dios, ¿me lo firmas? No. Tú fírmalo y él que lo rellene, que es distinto, que es distinto. Entonces, esa fue una clave en mi vida. Mi vocación fue así, digamos, de rápida y contundente. Yo creo que Dios tuvo también, con los que somos un poco duros de mollera, pues a veces no, necesita Él un poco empujarnos, y mi vocación fue así. ¿Su hermano ya estaba en el seminario? No, él fue un año más tarde. También hay una anécdota bonita en la vocación entre mi hermano y un servidor, y es que yo estaba en el seminario y había un compañero que me decía, ¿por qué no le invitas a tu hermano a que se cuestione la vocación? Y yo le decía, a ver, no, si soy yo el que se lo cuestiono o que le invito, pues igual soy yo el que termina de alguna manera introduciéndose entre Dios y él, que se lo diga a Dios, no tengo por qué ser yo el que se lo sugiera, ahí estaba yo dudando, ¿no? Pero él me convenció, porque también hay mediaciones humanas y tal, bueno. Entonces fui a la capilla, le escribí una carta, ¿has pensado alguna vez por tu vocación? Y envié la carta. Y después de enviar la carta, fui al comedor, que allí nos solían meter en el servilletero, nos ponían las cartas que nos habían llegado, y tenía carta de mi hermano. Anda, sí me ha escrito. Y abrí la carta, y en esa carta él me decía, ¿sabes que he pensado que quizás Dios me llame a ser sacerdote? Fíjate, se habían cruzado las dos cartas. ¿No? Lo que son las cosas de la vida, ¿no? O sea que, bueno. Y cuando él recibió la carta, ¿qué le dijo? Pues hombre, obviamente yo dije, nos hemos cruzado, nos hemos cruzado, dijimos, no sé, lo vivimos como una especie de confirmación, ¿no? O sea, fue un signo en el que nos confirmó, en el que Dios estaba hablando, porque parecía que las dos intuiciones habían acontecido sin ser causa y efecto, sino que cada uno había tenido la inspiración directa, ¿no? Y usted estudia sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Toledo y en San Sebastián, y es licenciado en Teología. Pero como usted le entró a la vocación a los 16 años, tendría los amigos, ¿y qué dijeron? ¿Dijeron, José Ignacio, te has vuelto loco? ¿O lo entendieron? ¿O lo veían venir? ¿O alguno le dijo, no, pero si yo ya sabía? Bueno, a ver, tenía un amigo que también tuvo su discernimiento vocacional al mismo tiempo que un servidor. Su vocación venía ya de antes. Entonces, los dos más o menos hicimos el discernimiento. Era un compañero de clase. Luego también yo tenía ahí mi pequeño ámbito. Tuve la suerte de, en aquel tiempo en el que la secularización ya era muy grande, y en aquel momento también el ambiente de los jóvenes en el País Vasco estaba muy distorsionado
por toda la influencia del terrorismo de ETA, que en la juventud había dado pues una especie de un falso ideal marxista, etcétera, ¿no? Y entonces tenía muchos compañeros en el curso que estaban con el horizonte perdido, ¿no? En ese sentido. Pero allí también Dios tuvo misericordia y formamos un pequeño grupo que nos juntábamos los sábados por la mañana, orábamos y buscábamos pues, la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Íbamos los sábados a la tarde a la prisión de Martutene, a la prisión, y echábamos películas a los presos y hacíamos un videoforum. Nos introdujimos en las conferencias de San Vicente de Paúl para hacer algunos apostolados. Entonces, digamos que tenía con quién compartir, mi experiencia vocacional y bueno, pues entonces tuve ese pequeño reducto, ese pequeño resto de Israel, de un grupo de... No, salíamos unos 8, 10 o 12, pero era suficiente, ¿no?, para mantener una conciencia de un joven que tiene que navegar en aguas turbulentas, pero que necesita al mismo tiempo también otros compañeros con los que compartir, ¿no? Este otro compañero al final se ordenó sacerdote. Sí, sacerdote, y bueno, y luego me ha tocado a mí ser su obispo. ¿Cómo son las cosas, no? Como también me ha tocado ser obispo de mi hermano mayor. Claro, eso de ser obispo de tu hermano mayor tiene su cosa, ¿no? Sí, pero bueno, Dios nos lleva. Una cosa que la gente no suele saber de la Madre Angélica, la fundadora de WTN, tiene anécdotas espectaculares. Ella fue abadesa, digamos, o priora de un convento. Y lo que mucha gente no sabe es que la madre de la Madre Angélica se hizo monja y estuvo en el convento de la Madre Angélica, debajo, si quiere, a las órdenes de su hija. Y murieron las dos allí, están las dos enterradas en Alagón. Sí. Sí. Entonces es ordenado usted sacerdote en 1986 en San Sebastián. ¿Qué sensación tuvo? O sea, cuando termina los estudios y ya al final a una persona le ordenan sacerdote, ¿qué es lo que pensó? A ver, yo tenía 24 añitos, 24 añitos. Entonces tenía toda la timidez del mundo, ¿no? Tenía toda la timidez. Pero al mismo tiempo tenía mi fe y mi confianza. Recuerdo que cuando fui a donde el obispo a recibir pues el destino pastoral, pues bueno, no tenía ni la más remota idea, y me dijo que iba a ir a Zumárraga, a un municipio llamado Zumárraga. Y yo no había estado nunca allí, y me acuerdo que pues cuando salí de aquella entrevista iba repitiendo, que no me olvide el nombre, Zumárraga, lo iba repitiendo, ¿no? Como Pulgarcito va ahí dejando su reguero para que no se olvide, ¿no? Y me acuerdo que llegué a casa y le dije, mamá, voy a ir a Zumárraga. Fíjate, y estuve 20 años en Zumárraga, ¿no? Que fueron los 20 años de sacerdocio en el mismo lugar, hasta ser obispo. Entonces, pues obviamente con 24 años, pues tienes toda la vida por explorar. Recuerdo que el primer día que llegué y me acogieron unas religiosas mercedarias, ¿no?, en su casa, pues dije, bueno, tengo que salir. Y bueno, y salía y me sentía, claro, súper observado, vestida de clermán, pues no estaba muy acostumbrado a ver eso en el pueblo, y me sentía súper observado, y llegué hasta la plaza del pueblo, dije, bueno, yo creo que por hoy ya he cumplido, y volví por esa presión que teníamos. ¿Cómo es Zumárraga, para que se enteren nuestros televidentes? Bueno, pues es un pueblo industrial, pues de unos 20.000 habitantes, o menos, ¿no? Unos 15.000 habitantes. ¿Y usted era vicario parroquial al principio? Sí, era vicario parroquial, y luego ya fui párroco, pero la verdad es que, claro, pues tenías toda la necesidad de ir creciendo, ir madurando, ¿no? Recuerdo también una anécdota que le voy a contar, ¿no? Que claro, que una señora, eran unos años un poco pues, de secularización, ¿no? Pues una mujer me vino y me dijo, oiga, que hoy ha habido en la carnicería, en la pollería, y ha habido una discusión, ¿no? Pues una apuesta con referente a usted, ¿no? Y sí, es que algunos decían que no iba a ser capaz de aguantar hasta Navidades vestido de sacerdote, que se iba a tener que quitar rápidamente eso, ¿no? Y ha habido una apuesta, y nos hemos apostado un pollo y tal. Y le dije yo, bueno, ¿y usted qué ha apostado? Y dice, yo he apostado que hasta Navidades sí, que aguantará, Y entonces le digo, hombre, si gana usted la apuesta, pues me invita a comer, ¿no? Pero
digamos que para mí, cuento esta anécdota como una anécdota de, bueno, que era un triunfo el abordar en tu timidez y en tu todavía inmadurez, el afrontar pues, un ambiente secularizado en el que tú afirmases tu identidad requería crecer, ¿no? Crecer. Y entonces, bueno, pues aquí aquello me ayudó, fue como un empujón de no asustarte, venga, voy a dar la cara, no me voy a asustar, no me voy a complejar, no me voy a complejar, ¿no? ¿Pero lo hacían sentir mal por vestir de...? No, sencillamente era algo plenamente, digamos, raro. Voy a contar una anécdota que mi hermano Esteban, él cuenta que en una ocasión, vestiendo de Clermont, pues un joven le dijo, oiga, ¿no se ha quitado usted el cartón de la camisa nueva? No me puedo creer, sí. Ni sabía lo que era, ¿no? Entonces un joven le dijo a mi hermano, ¿se ha quedado usted con el cartón de la camisa nueva sin quitarlo? Es una anécdota para entender que en España hay ambientes muy secularizados en los que no estamos muy acostumbrados a ver signos religiosos. Hay ambientes muy diferentes en España. Me alegra que diga eso porque es verdad, nosotros somos, vamos, yo personalmente, no voy a hablar por nadie más, soy de los que piensa que es una forma también de dar testimonio y además de enseñar, porque eso mismo que dices, o sea, a mí me pasó en Barcelona, bueno, no con el clérigo, porque yo no llevo el clérigo, pero en una visita al Santísimo, entonces eso, entras en la iglesia y, entonces, ¿sabes? Te rodillas delante del Santísimo y cuando salíamos, porque bueno, una persona me interpeló y dice, ¿qué es lo que estabais haciendo? Y eso mismo sirvió para, en la siguiente hora, dar una catequesis, ¿sabes? Porque esa persona que me estaba preguntando no sabía ni lo que era un crucificado. O sea, lo digo porque muchas veces pensamos que todo el mundo tiene, en España hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Y entonces, el que los signos se muestren con paz y uno mismo pues venza el respeto humano, requiere pues que crezcas más en seguridad, ¿no? En seguridad, en madurez, en no asustarte, ante el mundo, ¿no? Todo eso obviamente a mí me hizo crecer, me hizo crecer, me hizo ir madurando y en aquellos 24 años tuve la suerte de tener un magnífico párroco, maravilloso. Es muy importante para un cura jovencito quién es su primer párroco, ¿eh? Sí. Muy importante. Entonces recuerdo que aquel párroco ya mayor y anciano me dijo, mira, vendrán personas que me hablen, me vengan hablando a mí cosas de ti y otros te irán a ti a hablar cosas de mí, porque suele ser así, lo típico, ¿no? Y dije, vamos a hacer una cosa, nos vamos a juntar un día a la semana y comemos juntos y compartimos todo para ver claramente cómo hacemos las cosas y para que el pueblo además vea que vamos en unidad, ¿no? Y eso fue maravilloso. Claro, y éramos dos universos mundos, porque yo tenía 24 añitos y él pues tenía una edad ya cercana a la jubilación, ¿no? Pero ese ejercicio lo hicimos, entonces tuve la suerte de tener un párroco maravilloso, pues que me ayudó, ¿no? Pues a ser yo mismo, a no acomplejarme, y él obviamente tenía un recorrido en su vida muy distinto al mío, pero él entendió que él me tenía que ayudar a crecer en fidelidad a mis propias convicciones, ¿no? Y fue maravilloso. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa parroquia? Bueno, toda mi vida estuve en Zumarrá. ¿Pero en la misma parroquia? No. Estuve como vicario 4 años en la parroquia central y de ahí, pasados 4 años... Al Salvador. Al Salvador, que es donde ya fui sacerdote yo solito, pues hasta ser obispo. Y una pregunta que también suelo hacer. ¿Qué es lo que hace que un párroco sea buen párroco? ¿Cuál sería el consejo para eso, para el nuevo párroco? ¿Sabes? La persona que entra en una nueva parroquia, consejo para él y consejo para los parroquianos. Obviamente también habrá situaciones singulares en las que haya que tener en cuenta circunstancias distintas, pues no es lo mismo que uno llegue a una parroquia en la que haya una herida, y si hay una herida anterior, pues uno igual tiene que tener paciencia con esa herida anterior y tiene que ver pues qué debe de hacer para irla sanando, para irla sanando. Ahora, al margen de que haya alguna situación que haya que sanar de antes, ¿no? Pues yo creo que al final a mí me parece que lo principal es conocer a las personas y quererlas y mostrar verdadero deseo de servirles. Yo creo que el conocimiento de las personas, el
el ofrecernos para compartir la vida de las personas, el entrar en los hogares, el entrar en los hogares, me parece algo importantísimo. Hoy en día eso lo hacemos cada vez menos quizás, ¿no? Pero me parece que el que un sacerdote conozca, ¿no? Conozca a los suyos. Yo recuerdo, por ejemplo, que en aquel momento igual ibas a visitar a alguien y entrabas en el ascensor y te decía alguien que ha muerto alguien. Y decía, no, no, voy a visitar una familia, no es que haya muerto nadie, no, que igual hemos llegado a identificar sacerdote con funeral. Digo, no, afortunadamente vengo a visitar la familia, no es que haya muerto nadie, ¿no? Creo que también que las visitas son muy importantes. Y luego, con el devenir del tiempo, van pasando cosas en las familias que son sufrimientos, que son alegrías, que son a veces dramas, y que en la medida en que tú has ido compartiendo esos dramas, al final has entrado en la vida de la gente. Después de 20 años, yo a veces iba por la calle y decía, venga, voy a ir viendo si con las personas que me cruzo, en qué tanto por ciento de las personas con las que me cruzo en la calle he llegado a estar en sus casas. Y eran la mayoría. Entonces, claro, te das cuenta que eso ya es un momento en el que tu grado de implicación, de que Dios te ha dado la gracia de vivir el sacerdocio entrando en la vida del mundo, ¿no? Y llevando tu identidad cristiana en todo momento, en todo momento, porque claro, vas a lugares que son más católico practicantes, otros que no lo son tanto. Otros... Y les invitan donde... Sí. O sea, yo creo que cuando ellos ven que el sacerdote de alguna manera se propone y que además está también ayudando, ¿no?, a responder a muchas heridas. A mí me tocó en aquel momento una circunstancia histórica, que era el momento peor de la incidencia de la heroína. En aquel... Sí, de los años 86 al año 92 era el momento en el que la heroína tenía un influjo tremendo. Entonces, pues yo me acuerdo que yo no había visto en mi vida, pero ni un porro, quiere decir que es que nunca había tenido esa experiencia. Pero me encontré con que las madres tocaban la puerta de la casa parroquial como si fuesen las madres de Mayo, de la Plaza de Mayo, que a mi hijo me lo han secuestrado, porque obviamente la droga secuestra a los hijos, ¿no? Y pedían ayuda. Y entonces, bueno, pues yo dije, bueno, Señor, aquí me has puesto, ¿no? Y entonces, a través del Proyecto Hombre, que era pues una asociación diocesana, pues afronté una cuestión que estaba fuera totalmente de mi horizonte, ¿no? Y fueron unos 110 chicos heroinómanos, ¿no?, los que pudimos llevar al Proyecto Hombre. Y como en aquel tiempo todavía no existían los retrovirales que vinieron un poco más tarde, que fueron los que eran capaces de ralentizar o paralizar el SIDA, en aquel momento la inmensa mayoría de aquellos chicos, como habían compartido las jeringuillas, estaban infectados del SIDA. Y aunque iban dejando la droga, ¿no?, y recuperados en ese sentido, tenían el SIDA con ellos e iban muriendo, pero de esos 110 murieron unos 92 o 96. Entonces me tocó también hacer todos esos funerales de esos chicos, ¿no? Y fue posiblemente de los retos más potentes que Dios te ha permitido hacer en tu vida, ¿no? Entonces, claro, pues la vida del sacerdote te configura cada reto que afrontas. Ese reto a mí me configuró, obviamente. Y les ayudaba, en muchos hogares, claro. Les ayudaba a morir bien, porque es una de las cosas que Sí. se acercaban a la religión. Sí. Todos ellos, puedo decir que Dios me permitió que muriesen habiéndose confesado y recibiendo los sacramentos, ¿no? Y eso era una gran alegría. Incluso recuerdo una familia en la que murieron 4 hermanos. De heroína. Sí, de la SIDA, los 4. Y recuerdo haber celebrado el funeral de uno de ellos y al terminar el funeral ir al hospital a visitar a su hermano y su hermano preguntarme, ¿qué has predicado en el funeral de mi hermano? Y yo le expliqué, ¿no?, lo que había predicado. Y luego me preguntó, ¿y tienes pensado la homilía para el mío? Recuerdo esa pregunta que ese chico me hizo. Bueno, que también es una circunstancia, a veces, ¿no?, la vida te lleva a circunstancias en las que es una gracia el poder afrontar claramente la verdad de la vida. Ante esos chicos no se les podía estar engañando con frases bonitas, sino que había que afrontar la verdad de la vida, ¿no? Eso me ayudó mucho. Me ayudó a
abordar, ¿no? Abordar la pregunta de la existencia, del sentido de la existencia en toda su autenticidad, ¿eh? No de una manera poética difusa, no, no, sino en toda su facticidad, ¿no? Es algo fáctico, ¿no? Bueno, eso me ayudó inmensamente. Luego, pues también la experiencia de dar ejercicios espirituales también me acompañó. Y luego vino una etapa de mi vida que quizás es la que me ha dado más a conocer, pero en fin, que es la de la radio, que es la de la radio. Bueno, pues de repente apareció Radio María y me pidieron pues la explicación del catecismo de la Iglesia Católica en Radio María y claro, pues tener una hora diaria, una hora diaria, una hora diaria, todos los días, ¿no? Pues explicando el catecismo, obviamente también te configura la vida. Ahí era ya obispo. No, era sacerdote todavía, era sacerdote, y como ahí en la parroquia en la que estaba, pues de 8 a 9 de la mañana no había Eucaristía, si querían por las tardes, podía disponer de ese tiempo, ¿eh? Entonces era una hora diaria en la que explicaba el catecismo. En el último cuarto de hora los oyentes entraban haciendo preguntas. Y claro, pues también fue otra, o sea, ahí también Dios me estaba esperando, ¿eh? Te está esperando, ¿no? Y también eso fue configurando el alma, ¿no? Quizás yo creo que ahí el Señor me educó a ser catequeta, ¿eh? A ser catequeta, a intentar explicar los misterios de la fe con ejemplos, pedagógicamente, porque al final me daba cuenta de cómo pues lo que intentas transmitir, siempre el hecho de que puedas conseguir alguna imagen, alguna experiencia en la vida, algún ejemplo, es lo que más permite que se recepcione, ¿no? Iba yo por la calle y decía, eso que ha contado usted del perro, no sé qué, no sé cuál. Entonces, claro, dije, no, es que para que seamos catequetas también tenemos que echar mano de no, o sea, huir del lenguaje abstracto, ¿no? Sí. Y poner ejemplos y circunstancias concretas. ¿Qué es lo que se recuerda? Es lo que se recuerda. Es lo que se recuerda. Entonces hay que intentar que esa anécdota que has contado esté relacionada con el contenido que tú querías transmitir, ¿eh? Bueno, pues eso fue configurando la vida, ¿no? Pues hasta que Dios pues ya nos llamó a otra cosa, ¿eh? A raíz de lo que estaba contando antes de los chavales estos que fallecían, hace poco, y además a raíz también de lo de Radio María, hemos empezado nosotros a hacer un programa en directo que se llama Encuentros EWTN. Y en el segundo que hicimos, hablamos con un médico de una unidad de cuidados paliativos que él se había convertido. El médico además era relativamente joven, y él lo contó. Bueno, yo era ateo de estos de come curas y matamonjas, y ahora era de comunión diaria. Y cuando le preguntamos, no era yo el que hacía la entrevista, pero vamos, le preguntaron, bueno, ¿y eso cómo fue? Lo primero que dijo, dice, a mí me llamó mucho la atención ver cómo los católicos mueren mejor que los ateos. ¿Sabes? Como el enfrentarse a la muerte, que es algo que, como usted decía, nos encuentra a todos al final, y da igual, bueno, no da igual, pero al final nos encuentra a todos. En ese momento él decía, yo me sorprendía de que los cristianos, los católicos, los religiosos, se enfrentaban con la muerte de una forma, con una templanza y con una paz que la persona no creyente no lo hace. Vamos a dejarlo en este momento aquí porque vamos a ir a una breve pausa. Enseguida nos unimos otra vez. Les tengo que recordar, EWTN solo se mantiene con donativos, con sus donativos. Si quieren que tengamos más programas como estos, necesitamos su ayuda. Por eso, por favor, vayan a www.ewtn.es, entren en la parte de ayúdenos y ayúdenos. Muchísimas gracias. Volvemos enseguida, José.
Pues volvemos con don José Ignacio Munilla, el flamante obispo de Orihuela, Alicante. Pero antes de ser obispo, donde está usted hoy, a usted le nombraron en el 2006 obispo de Palencia. Palencia es una de esas provincias que se visita poco en España. Yo tengo la fortuna de tener una casa en Palencia y es una maravilla de provincia. Cuénteme, primero, cuando le nombran obispo, que le llaman nuncio, ¿usted se lo esperaba? Pues ciertamente, cuando recibo esa llamada, pues, como se dice popularmente, me mosqueo, ¿no? me mosqueo, ¿no? O sea, es decir, anda, y esta llamada... Recuerdo que estaba reunido con los sacerdotes en el arciprestado y que veo una llamada de Madrid y salí y me dijo, soy una religiosa, me dijo el nombre de la religiosa, trabajo en nunciatura apostólica. El señor nuncio quiere verle mañana, por la mañana, y no diga a nadie que le hemos llamado. Venga aquí mañana, por favor. Y claro, en ese momento dije, madre mía, qué llamada es esta, ¿no? ¿Era por la tarde, en el día previo? No, era a mediodía. Okay. Era a mediodía. Y me decía que fuese el día siguiente. Y claro, pues yo en ese momento recuerdo que dije, bueno, esto puede ser una broma. Y me acuerdo que llamé a Información y pedí el teléfono de Nunciatura Apostólica, que era distinto al que me había llamado, y dije, bueno, llamé y dije, ¿está Sor...? Sí, ahora se pone indígena, pues es verdad que está esa religiosa. Hice una llamada de comprobación por decir, a ver, esta llamada... Sí, bueno, es una anécdota, ¿no? Es una anécdota. Pues obviamente no, siempre es un momento que tiene su momento de sorpresa, ¿no? Pero vamos. Pero no había oído rumores o no había... A ver, ciertamente yo alguna rumorología había escuchado, pero no vía oficial, ¿no? No vía oficial. Había a veces, hoy en día los digitales se publican cosas, etcétera, pero no había llegado yo a tener ninguna noticia de algún miembro de la Iglesia Católica que me hubiese dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues yo fui abierto a muchas hipótesis. Dije, esto, a ver por dónde sale, ¿no? Pero bueno, y comenzó el señor Nuncio hablándome de muchas cuestiones, de preocupaciones de la vida de la Iglesia, y hasta que llegué a pensar que me había llamado para eso, para hablar de eso. Y luego llegó un momento en que me dijo, pero no pensará usted que le he llamado para hablar de esto. Dijo, pues no sé. No. Bueno, pues la verdad es que siempre es un momento de sorpresa, porque obviamente llegas allí y te cambia completamente la vida. ¿Usted se imaginaba que iba a ir a Palencia? No, claro. ¿Usted conocía la diócesis de Palencia antes? No había estado nunca. ¿Y qué es lo que se encontró? ¿Y cuáles son los retos? A ver, la diócesis de Palencia es una diócesis con una gran tradición. Don Rafael Palmero, el obispo que me había precedido, pues él era alguien conocido para mí, porque había sido él el secretario del cardenal González Martín, que fue el obispo con el que yo me formé en el seminario de Toledo. Entonces era alguien conocido, y la verdad es que para mí porque solamente pude estar 3 años y medio. ¿De don Marcelo? No, me refiero en Palencia, como obispo. Solo pude estar 3 años. No, digo, era don Marcelo, cuando usted estuvo en Toledo... Don Marcelo era el obispo, el cardenal arzobispo don Marcelo González Martín. Sí. Pues alguien, yo creo que fue una figura clave en la Iglesia de España, que conformó un seminario en Toledo magnífico, en el que nos formamos... Pues creo que de 16 obispos somos... Hemos tenido alguno que nos ha hecho esa misma puntualización. Sí. Todo el mundo lo recuerda con enorme... Aquel fue un momento en el que aquel seminario que don Marcelo González Martín pudo llegar a conformar fue clave en la vida de España. Fue clave porque eran años en los que se había hecho una recepción del Concilio Vaticano II, pues errónea, en la que se había dicho, bueno, los seminarios, pues es mejor que cada uno viva en pisos, que no... Bueno, y entonces habían entrado en crisis muchísimos seminarios de España. Entonces él hizo una apuesta por una formación en la integridad de la tradición de la Iglesia, de lo que es, ¿no?, de lo que hoy en día, pues, la ratio fundamentalis y la educación del seminario, el tipo, lo que actualmente, ¿no?, la Iglesia pide para todos los seminarios del mundo es lo que don Marcelo González Martín había hecho él en aquel momento. Es que no hay una diferencia ni siquiera mínima, ¿no? Bueno, fue un regalo muy grande, pero bueno, precisamente me encontré como mi predecesor en Palencia
a quien había sido secretario del cardenal arzobispo de Toledo, con lo cual también, bueno, pues para mí era una facilidad de adentrarme, de conocer aquello. Y fueron 3 años en los que, sobre todo el primer año, pues es como si te tirasen a la piscina y tienes que aprender a nadar, ¿eh? No, yo nunca había tenido experiencia de gobierno en la vida de la Iglesia. Lo lógico suele ser que quien accede al episcopado anteriormente haya sido vicario o haya tenido algún puesto de responsabilidad en la vida de la Iglesia. No era mi caso, ¿eh? Yo no había pasado de ser pues el párroco de Zumárraga, ¿no? Entonces, esa no experiencia de gobierno hizo que en un primer momento necesitas un poco de tiempo, un poco de tiempo pues para adquirir seguridad, ¿eh? Y también voy a decir que aprendí algo que no hubiese imaginado, ¿no? Lo que le puede ayudar a un obispo, pues un consejo de gobierno, unos vicarios que, claro, en los que puedas escucharles y antes de tomar decisiones contrastar, contrastar. La responsabilidad será tuya, pero puedes escuchar y contrastar, ¿no? Entonces, bueno, pues así aprendí, que para mí Palencia fue mi escuela, la escuela pues para aprender a ser obispo, sin duda alguna, ¿no? Y creo que obviamente esos 3 años, ¿no? Me dio pena, porque obviamente hay diócesis en las que a veces los obispos pues parece que van ahí de paso, ¿no? Y ellos se quejaban un poco diciendo, pero bueno, esto que me... Entonces algunos sufrían con cambios tan rápidos, ¿no? Pero obviamente confiamos en la Madre Iglesia, ¿no? Cuando nos llama a otra cosa. Pero sí, a mí Palencia me enseñó pues lo que es la tarea de gobierno, que es un poco la más dura. Pero no dejé en ningún momento de continuar la tarea en Palencia de la hora diaria del catecismo todos los días, ¿eh? Porque nos habíamos quedado allí. Estaba usted en Radio María dando el catecismo todos los días 1 hora. Y cuando el nuncio me llamó y me pidió ser obispo, yo le pregunté, le dije, oiga, yo estoy todos los días 1 hora en la radio, ¿tengo que dejar eso para ser obispo? Y él me dijo, oiga, usted predica la fe de la Iglesia. Y un obispo tiene que ser predicador de la fe de la Iglesia, no veo por qué tenga que dejarlo, me dijo el señor nuncio, ¿no? Eso fue muy, muy importante, ¿eh? De manera que yo suelo decir que yo no soy un obispo que esté en la radio, sino soy alguien que estaba en la radio al que hicieron obispo, que es distinto, y ahí continúo, ahí continúo en la radio, ¿no? Bueno, pues por lo tanto el catecismo de la Iglesia Católica siguió formando parte, y voy a decir que para mí es una gran ayuda la sinergia entre presencia en un medio de comunicación como Radio María y tu ejercicio pastoral como pastor, como obispo, porque llegas a un pueblo y allí te encuentras que los catequistas, que el párroco conocen a su obispo a través de la radio. O sea, por lo tanto, tu grado de conocimiento, ¿no? O sobre todo el que tienen los fieles de la voz de su pastor es muy superior. Sí. Los fieles conocen la voz de su pastor cuando vas a visitarles, ¿no? Entonces a mí me ha facilitado mucho esa presencia en los medios para poder ser pastor, ¿no?, de las almas que se te han confiado. Me lo ha facilitado muchísimo. Y volviendo a Palencia, efectivamente apenas estuvo tiempo en Palencia, estuvo 3 años, y le nombran en el 2009 obispo de San Sebastián, que es su diócesis original. Otra vez más, ¿se lo esperaba o...? Ahí sí que había muchas rumorologías, ahí sí que empezaron los digitales, ¿no? Porque eso era pues obviamente pues en el mundo de Palencia la vida eclesial está mucho más calmada, está fuera de polémicas, y sin embargo pues en un mundo pues como el de San Sebastián, el País Vasco, pues está mucho más ligado, ¿no?, a lecturas polémicas, ideologizadas, etcétera, de los nombramientos. Entonces yo recuerdo que como oía rumorologías de que me podían enviar, yo decía, pero a mí no me han dicho nada, eso no va a ser. Y me acuerdo que cambiaron el nuncio, y el nuncio fue como secretario de la Congregación de Obispos a Roma, y dije, bueno, pues si le han cambiado, quiere decir que todas las rumorologías no son ciertas. Vino un nuevo nuncio que venía de África, pero vamos, era italiano, pero venía de África, y me llamó, y cuando llegué a Madrid, no de Palencia, me dice, mire, yo es que estoy recién llegado, me dice, pero en la mesa solamente había un sobre para entregar,
¿qué es este sobre? El anterior no dio antes de... Había dejado un sobre. Y dije yo, madre mía, yo ya que lo había dado por excluido, ¿no? Pero resulta que había dejado un sobre escrito, y en el sobre decía, ¿no? El Santo Padre le pide que sea obispo de San Sebastián. Y dije, madre mía, yo ya lo había excluido porque oía rumorologías, pero nadie me había dicho absolutamente nada, ¿no? Pero ahí estaba la carta encima, ¿no? Bueno, fue polémico y hubo pues muchas contestaciones del mundo. ¿Por qué fue polémico? A ver, fue polémico porque en el mundo del País Vasco, pues la figura episcopal enseguida se pretende hacer una imagen de, a ver, este ideológicamente cómo es, ¿cómo es? ¿Qué adscripción tiene? ¿Qué adscripción? ¿Es nacionalista? ¿Es españolista? ¿Es conservador? ¿Es progresista? Entonces, en un lugar de fuerte ideologización, fácilmente a la figura del obispo se le pretende pues, juzgar en esos parámetros. Yo hice un gran esfuerzo, primero de tener paciencia, yo lo mío, hice un gran esfuerzo de entender que ese tipo de parámetros son absolutamente inválidos, ¿no?, para conocer y juzgar la vida de la Iglesia. En muchos medios de comunicación me prodigué transmitiendo diciendo, a ver, ¿el Evangelio qué es? ¿Progresista o conservador? A ver, no sé qué significa ser progresista o conservador, pero el Evangelio, ¿qué es? ¿No? O sea, ¿cómo puede ser percibido desde los ojos del mundo, ¿no? Pero claro, es que la originalidad de la revelación hace que esos parámetros no sirvan. Es una originalidad absoluta, es distinta, ¿no? Pues bueno, pero por lo tanto creo que fue un momento pues, para tener paciencia con un mundo en el que le cuesta entender el lenguaje de la eclesialidad y de la revelación, y para no perder el tiempo en discusiones que son estériles, porque yo creo que lo que hay que hacer es evangelizar y evangelizar, ¿no? Porque creo que por lo que está pasando, por ejemplo, ahora en el Sínodo de Alemania, ¿no?, allí donde nos enzarzamos en discusiones de tipo ideológico, lo que hacemos es invalidarnos para la evangelización, perder el tiempo, perder energías, ¿no? No solo eso, don José Ignacio, nos hacemos poco atractivos para el de fuera. Cuando nosotros estamos discutiendo sobre el sexo de los ángeles, hay veces que se tiene que discutir, es verdad, pero si esa es la imagen que damos al de fuera, invalidamos nuestra evangelización, porque no es atractivo ver a dos personas que están hablando, si lo mira desde fuera, sobre algo que además no entiendo y no veo cuál es la trascendencia, efectivamente. Hay una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando he vuelto a España, es la enorme politización que tiene en todos los ámbitos. Yo me imagino que en Vascongadas en aquella época todavía más, pero efectivamente en el ámbito de la Iglesia todo se ve, vamos, desde el color de coche que tienes, casi lo interpretas desde el punto de vista político. Es algo, esa ideologización es mortal. Le quería preguntar sobre esto precisamente. El Vascongadas había sido el granero de las vocaciones de España durante mucho tiempo, y Cataluña también. Y sin embargo no lo es, o dejó de serlo, vamos a ponerlo así. Yo sé que usted ha hecho una grandísima labor en San Sebastián, pero dejó de serlo. ¿Es el nacionalismo, esa ideología secante para el catolicismo? Es un factor, no voy a decir que sea el único, pero es un factor. El mapa religioso español, yo suelo decir que se ha invertido. El norte de España fue mucho más religioso que el sur de España, tenía más vocaciones, tenía un nivel de práctica religiosa muy superior que el sur de España, y con el devenir del tiempo ha pasado lo contrario. Ahora el sur de España es más religioso que el norte de España, pero notoriamente, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué factores han ocurrido? ¿Qué puede explicar esto? Y yo creo que hay un cúmulo de factores. Uno de ellos es también, bueno, pues que ya el Señor Jesús nos dice en el Evangelio que la riqueza tiene sus riesgos, Y entonces quizás el boom industrial del norte de España pues pudo realizar también pues sentirse seguros de nosotros mismos, ¿no? Llevarnos a una especie de autosuficiencia. Las ideologías políticas en
en un País Vasco, por ejemplo, son ideologías que son mucho más idolátricas. Yo veo, por ejemplo, también hay ideologías en el sur de España. Uno va a los pueblos de Andalucía y en Andalucía también existen ideologías y habrá un alcalde que igual es comunista, pero aunque el alcalde de ese pueblo sea comunista, eh, esa ideología es un poco epidérmica. Las tradiciones de ese pueblo, sus sentimientos casi permanecen intactos porque la ideología política es epidérmica, mientras que en otros lugares, y estoy pensando ahora en Cataluña o en el País Vasco, las ideologías no son epidérmicas, acaban siendo las que totalizan todo. Y entonces, claro, son secantes, ¿no? Se convierten en una idolatría. Creo que también ese factor ha hecho que el norte de España pues, llegue a quedarse como verdaderamente, digamos, no sé, incapacitado de valorar sus raíces religiosas. Parece que uno se avergüenza de ellas, que rompe con su tradición y que se hace más reactivo, ¿no? Más reactivo ante la evangelización. Entonces eso creo que es un hecho inconstatable. Bueno, ¿dónde están las causas, ¿no? En que se haya producido una inversión tan grande También hay un factor, yo creo, en el tema de la religiosidad popular, porque la religiosidad popular siempre fue más fuerte en el sur. Y a veces solíamos un tanto ridiculizar eso, porque eso parece que es puro folclore, folclore. Pero ojo, la religiosidad popular ha demostrado ser un dique de contención muy importante a la secularización, sí, porque hace que las nuevas generaciones que crecen y desde pequeños se dan de alta en las cofradías, etcétera, tienen una identidad cristiana que está más allá de la crisis clerical, para entendernos. O sea, es una crisis, una identidad. Cosa que en los lugares donde esa religiosidad popular no ha existido, estamos entre el todo y la nada. ¿Me explico? Estamos o estamos plenamente, ¿no?, introducidos en la vida de la Iglesia, o si no, es que tu ruptura es completa y total, porque no hay un colchón intermedio, no hay un colchón intermedio. Entonces, que también este factor creo que es otro de los factores determinantes. Y cuando usted es nombrado obispo de San Sebastián, ¿cómo le recibe el clero de allí? Bueno, fue también difícil, ¿no? Obviamente no quiero yo estar poniendo el dedo en la llaga, porque sí que hubo también, ¿no?, pues un manifiesto pues mayoritario del clero contrario y del mundo político también, etcétera, que creo que estaba también pues muy condicionado pues por toda esta comprensión a la que antes he hecho referencia. Pero obviamente yo dije, a ver, no vamos a asustarnos, ¿no? Y yo pues en los equipos de gobierno que puse en marcha, entendí que en esos equipos de gobierno me tenía que apoyar entre sacerdotes que hubiesen sido críticos con el obispo y otros que lo hubiesen acogido plenamente. Y dije, en el equipo de gobierno hay que integrar a unos y a otros, ¿no? Y entonces enseguida vimos que trabajando en el día a día no existía ese problema. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Me explico. Porque cuando te pones a trabajar de verdad... Sí, se diluye. Se diluye el problema. Sí. A ver, entonces yo hice esa experiencia, ¿no? Es decir, a ver, con un equipo de gobierno en el que la mitad de tus vicarios pues hayan formado parte de esa crítica frente al obispo, y la otra mitad de tus vicarios pues hayan tenido otra sensibilidad eclesial de acogida al obispo. Pero ahora, señores, aquí no venimos a discutir, venimos a trabajar. Nos ponemos a trabajar y de repente te ves que ahí hay una capacidad de encuentro y de armonía pues impresionante, ¿no? Entonces dice uno, bueno, entonces ¿el problema dónde estaba? ¿El problema dónde estaba? ¿De qué se considera más orgulloso de su paso por San Sebastián? Bueno, la verdad es que esa pregunta, el Señor en los últimos años del paso por San Sebastián me regaló algunas realidades muy gozosas, como fueron realidades de nueva evangelización, en las que los retiros de Maús o los retiros de Fetá o de amor conyugal, etcétera, llegaban a tener pues una incidencia muy grande en llegar a alcanzar en llegar a conquistar corazones pues, que parecían que estaban pues, alejados para siempre de la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, ese regalo de ver cómo las conversiones acontecían, ¿no?, en las propuestas de primera evangelización, yo creo que fue de los regalos más grandes
que el Señor me lo reservó para los últimos años. Pero previamente, para que eso hubiese sido posible, hubo pasos previos, como por ejemplo poner en marcha una capilla de adoración perpetua, porque era necesario poner ese cimiento para que después lo otro llegase. O sea, poner a Cristo en el centro, poner a Cristo en el cimiento, ¿no?, de la adoración eucarística, era necesario para que después el Señor llegase el momento de los frutos de la evangelización. Yo destacaría esa adoración y destacaría también pues esos frutos, digamos, de primera evangelización, de primer encuentro con Cristo. Usted es miembro de la comisión, o ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado y de Medios de Comunicación. De hecho, es conocido en la Conferencia Episcopal, o por lo menos fuera, entre los laicos de la Conferencia Episcopal, como el obispo más mediático. ¿Por qué es eso? ¿Ha sido por decisión, por voluntad, porque me ha tocado estar allí? O A ver, porque la vida te lleva. Yo siempre digo que en tu agenda, en esa agenda en la que uno tiene proyectos, tiene que dejar 3 o 4 páginas en blanco al final, que al final son las que más se escriben y las más decisivas, ¿no? Hay muchas cosas que no están en tu plan. Por ejemplo, ¿no? Pues, a ver, ¿eso cómo ha acontecido? La verdad es que ha acontecido no desde algo planificado, ha acontecido porque la radio de repente se hizo presente, ¿eh? Y desde la radio después comenzó también, pues claro, cuando llegaron las nuevas tecnologías, era fácil que desde la radio uno pues llegase al canal de YouTube y que desde el canal de YouTube después llegase el momento. Yo al principio sí, me acuerdo que cuando llegaron las nuevas redes sociales dije, esto es una tontería, yo no me voy a meter ahí. Lo dije así de claro, ¿eh? Con el correo electrónico es suficiente. Pero luego más tarde dije, a ver, un momento, ¿eh? El mundo está ahí. Y es como, las redes sociales son como el Cafarnaún de los tiempos de Jesucristo, porque Jesús llevó adelante su evangelización en Cafarnaún, que era el lugar donde el mundo, digamos, pagano se hacía presente en Galilea. Jesús, la mayor parte de su predicación la hizo en Cafarnaún, en el lugar pagano de Galilea. Entonces yo dije, a ver, este es el Cafarnaún, y el Señor me dice que, bueno, entonces fui cambiando de idea. Yo primero siempre he ponido el freno y luego, y luego al final Dios te convence, ¿no? Entonces me doy cuenta de que claro, que también hay una gran potencialidad en la presencia en redes sociales, en la presencia en el canal de YouTube, ¿no? Y bueno, pues claro, la llegada de la pandemia fue tremendo, porque, ¿no? Pues porque igual el canal de YouTube pues llegaba a tener pues una incidencia de 1,5 millones o incluso 2 millones de visitas mensuales, y claro, pues entonces dice uno, madre mía, esto, o sea, que te das cuenta de que es una gran potencialidad, ¿eh? Y entonces, bueno, yo me he ido convenciendo en la medida en que Dios te va mostrando. Sí. No es que yo haya partido de un plan previo, de un plan previo. En el año 2022, es decir, donde estamos, a usted le nombran obispo de Orihuela, Alicante. Ya no le voy a preguntar si se lo esperaba o no se lo esperaba, pero ¿cuál es el principal reto que se ha encontrado y qué es lo que usted quiere conseguir durante el episcopado allí? A ver, el principal reto que me he encontrado es que mi llegada a la diócesis coincide con la salida de esa gran paralización que ha acontecido en el COVID, con la crisis del COVID. La crisis del COVID ha tenido un influjo para la vida de la Iglesia tremendamente. Claro que ha habido momentos de gracia, no lo dudo, pero ha tenido un influjo muy negativo en la paralización de la vida de la Iglesia, en la desactivación de muchas iniciativas de evangelización que han quedado paralizadas, y luego cuesta tremendamente el retomarlas. Entonces, yo me he encontrado con una diócesis muy potente en su tradición, pero que había tenido, ¿no?, pues un parón tremendo, ¿no?, pues en el momento del COVID. Entonces, mi primer reto ha sido, a ver, cómo volver, ¿no?, a retomar la vida de la Iglesia tras esa paralización, haciendo un discernimiento de decir, bueno, discernamos, porque igual algo que hacíamos antes igual no hay que seguir haciéndolo, pero lo que no puede ser es que sin haber tomado la decisión de que algo lo abandonemos, sea más bien pues digamos, la inercia del COVID la que nos lleve a dejar las cosas por muertas, ¿no? O sea, eso no puede ser. Entonces, ese ha sido quizás el reto primero, unido al reto, obviamente, de la pastoral vocacional, que siempre es clave, y de la pastoral juvenil, que de repente también el Señor me ha puesto pues la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, pues ante nuestros ojos,
Y entonces es como si te dejan botando un balón delante tuyo, te lo dejan botando, dice, pues habrá que chutarlo, ¿no? Sí. Habrá que chutarlo, y obviamente creo que ese reto tenemos que aprovecharlo con toda la fuerza. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Bueno, la verdad es que nunca me lo había planteado, para serte sincero. A mí hay una expresión de Madre Teresa de Calcuta que me gusta mucho y que procuro repetir en mi vida, ¿no? Yo a Dios no le pido tener éxito, yo le pido ser fiel, ¿eh? Le pido ser fiel. Entonces, ese es el objetivo de mi vida, ¿eh? Porque si yo a Dios le pidiese tener éxito, tener mucho fruto, creo que habría un riesgo grande también de búsqueda de uno mismo. Entonces procuro en mi oración pedirle, Señor, yo te pido ser fiel, ¿eh? Te pido ser fiel y que verdaderamente pues, lo que me importe es lo que tú pienses de mí y no lo que el mundo pueda pensar de mí, ¿no? O sea, vivir en presencia de Dios, ¿eh? Entonces, cuando tú me preguntas, ¿no?, ¿cómo me gustaría ser recordado? A ver, me gustaría estar inscrito en el corazón de Dios, ¿no? No tanto en el corazón del mundo, de cómo me pueda recordar o no recordar, ¿sabes? En fin. Y un consejo para la gente de WTN, para los que estamos en los medios católicos. Al fin y al cabo, esta es la única televisión que emite solo contenido católico en nuestro país. ¿Qué consejo nos da para aquellos que estamos en la nueva evangelización y en los medios de comunicación católicos? Bueno, yo el consejo que os doy es que valoréis el instrumento que tenéis entre manos, ¿eh? Es un instrumento importante y es un instrumento en el que la providencia de Dios llevará a que almas concretas que Dios ha pensado en su providencia se encuentren con Él a través de lo que supone. Yo pasaba por ahí, ¿eh? Pasaba por el zapping, yo qué sé, ¿no? O sea, que creáis de verdad en la posibilidad evangelizadora, ¿eh?, que tiene el emitir en abierto un medio de comunicación. Acontecen muchas cosas, ¿no? Yo podía contar montones de testimonios que no es cuestión de empezar a hablar, ¿no?, ahora de cuántas cosas acontecen cuando uno habla sin saber exactamente hasta dónde puede ir llegando, ¿no? Yo creo que tenemos que ser, en primer lugar, receptores, o sea, enriquecernos de las posibilidades de formación, ¿eh?, que tiene WTN, pero también al mismo tiempo apóstoles. O sea, ser receptivo, pero al mismo tiempo también entender que yo formo parte de esta familia como parte de mi apostolado, ¿eh? Parte de mi forma de contribuir a la evangelización de la vida de la Iglesia, ¿eh? Entonces yo creo que el que alguien diga, pues yo quiero colaborar con este proyecto de evangelización, o sea, no solo somos sujetos pasivos, sino sujetos activos, ¿eh?, de la vida de la evangelización de la Iglesia, y ese es el consejo que daría. Pues muchísimas gracias, don José Ignacio. Hemos terminado, se nos ha pasado prácticamente en un suspiro, el encuentro con el obispo de Orihuela Alicante. Les recuerdo que si quieren hacer algún comentario, alguna consulta, escríbanos al email que aparece abajo o a info@ewtn.es y síganos también en las redes sociales y síganos este programa en sus próximas emisiones. Y como siempre, que Dios les bendiga.